72 veces. De forma que si usted quiere vivir una vida independiente, el último lugar donde debe ir es a la iglesia. Porque Dios ha establecido la iglesia para que estemos los unos y los otros. Amén. Bendito el nombre del Señor por siempre y para siempre. Alabamos su nombre porque Él es bueno. ¿Sabe que Perú es uno de los países que tiene una gastronomía muy amplia? Muy amplia, muy amplia. Muchos de sus platos en esencia no son originales del Perú. Muchos han sido modificados de la cultura oriental, de la parte de los chinos, ¿sí? Pero un plato que es original de aquí es la causa limeña. Y la causa tiene su historia. De hecho tiene como 3, 4, digamos, motivos por los cuales se dice que surgió. Bienvenido, Dios les bendiga, qué bueno. Y una de las cosas que se dicen acerca de la historia de la causa limeña es que por allá en el 1879 se libró una guerra entre Bolivia, Perú y Chile. Se llamaron la Guerra del Pacífico o la Guerra del Guano o de la Salistre. Y se dice que en ese tiempo, durante esos 5 años, el ejército peruano combatió al ejército chileno, que venía avanzando, tomando territorio del lado peruano. Y en ese tiempo se dice que las fuerzas militares quedaron sin insumos para mantener a los soldados en batalla. Dice que las mujeres de Lima se organizaron y comenzaron a recolectar comida para dar a las tropas que combatían en el frente contra Chile. Y comenzaron a recoger lo que conseguían. Dicen, entre las cosas que más consiguieron fue papa, ají, limón, huevos sancochados, sal y pimienta. Ellas comenzaron a unir esas cosas y de esas cosas surgió el plato de la causa. Y el nombre causa surgió porque según cuando ellas llegaban a los hogares, les pedían a los habitantes de ese entonces que dieran algo para la causa. Y así surgió el nombre la causa limeña. Para la causa. ¿Sabe? Nosotros también tenemos una causa. Y si usted no lo sabía, pues sépalo, usted tiene una causa. ¿Y sabe cuál debe ser su causa? Su causa debe ser la causa de Dios. Amén. Su causa debe ser la obra de Dios. Amén. Esa debe ser su causa. Esa debe ser su razón de ser en la tierra. Esa debe ser su propósito. Amén. En el nombre de Jesús. Y Dios nos ha reunido hoy para hablarnos de su causa. Amén. Así como la causa en aquel entonces de los peruanos al defender el territorio, la nación necesitaba insumos, así también la causa del Señor necesita del apoyo. Pero no es porque Dios no tenga para darlo. Semana pasada dijimos que Dios es todopoderoso y Él no nos necesita a nosotros. Sin embargo, Dios da la apertura en su todo poder de hacernos participantes de su causa, de su obra. Amén. Dios nos da la bendición de poder ser parte de lo que Él está haciendo. Amén. Y cuando nosotros miramos el mundo cristiano, el mundo evangélico, hay un principio que se dice que para la obra del Señor hay 3 formas de aportar. Una es, la obra del Señor la hacen los que van, la obra del Señor la hacen los que dan, y la obra del Señor la hacen los que oran. Y si nosotros simplificamos, aquellos que están metidos en la causa del Señor, realmente hacen 2 cosas, unos dan y otros van. Porque los que oran están
están dando algo. Amén. Y realmente incluso los que van también están dando algo, porque están dando su vida. Amén. Y todo se resume en el dar para la obra del Señor. Amén. Dar para la obra del Señor. Y hay una situación en la Biblia, uno de los milagros asombrosos de Jesús. Creo que es una lección bien puntual para el tema de su obra, del dar para su obra. Amén. Los 4 evangelios lo registran. Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo registran. Mateo, Marcos y Lucas lo dicen tal cual, idéntico. Solamente Juan hace una diferenciación acerca de esta historia. Como Mateo está de primero en el Nuevo Testamento, vamos a leer Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21. Usted conoce muy bien esta historia, de seguro que la ha escuchado muchas veces, de seguro que incluso la ha enseñado, porque los que trabajan con niños la enseñan a los niños, ¿sí? Y por lo visto los niños hoy se quedan con nosotros. Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21. Usted conoce esta historia, la leemos en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor allí en Mateo capítulo 14, versículo 13. Capítulo 14, versículo 13. Capítulo 14, versículo 13. Discúlpenme, lo que pasa es que estoy nervioso. Este es uno de esos mensajes de los que a mí no me gusta predicar, se lo confieso. Cuando tiene que ver con dar, a mí no me gusta tocar ese tema. Pero creo que Dios quiere decirnos esto. Dice 14:13, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin tomar en cuenta las mujeres y los niños. ¿Cuántos en realidad comerían en ese día? Si nosotros promediamos la asistencia a una iglesia de hombres, de mujeres y niños, había más mujeres que hombres y un promedio superior de niños. Porque siempre en los temas relacionados con lo espiritual, las más sensibles son las mujeres. Y dice el autor que en este caso hubieron 5,000 hombres que comieron. Amén. 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y decía uno haciendo un chiste malo, decía, le darían los panes y los peces rayados para que rindiera para tanto. Sobraron 12 cestas, dice la palabra de Dios.
De donde no había, sobraron 12 cestas. Amén. ¿Sabe por qué? Porque alguien dio 5 panes y 2 peces. Alguien dio 5 panes y 2 peces. Amén. Y le decía que con respecto a la obra del Señor, a la verdad, todos dan. Con respecto a la obra del Señor, todos dan. La obra del Señor requiere que tú des. Algo tienes que dar. O das de lo que tienes, o das tu propia vida. O das dinero, o das alimento, o das tu propia vida. La obra del Señor consiste en dar. Dios hace su obra a través de la gente que da. Amén. Yo le animo a que le diga a alguien, la obra de Dios, Dios la hace a través de alguien que da. Dígale a alguien en el nombre de Dios, para que se le acomode el cuerpo y no le caiga tan frío. Amén. Ahora, en el tema de dar hay algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Hay criterios bíblicos, hay criterios cristianos, hay criterios que deben tener, según Dios, aquellos que dan, aquellos que son voluntarios, aquellos que aportan. No es dar por dar. Hay algunos criterios que el Señor establece y que se mira en toda la Biblia de aquellos que fueron contribuyentes a la obra del Señor. Y lo primero es esto: todos los contribuyentes de la obra del Señor, lo primero que dieron fue su vida. Lo primero que dieron los contribuyentes de la obra de Dios, lo primero fue su vida. Amén. Entregaron sus propias vidas. La Biblia dice en 2 de Corintios, en el capítulo 8, versículo 5, dice que el apóstol Pablo a la iglesia de Macedonia, ellos tenían expectativas de recibir ofrendas, porque en el tiempo en el que Pablo está escribiendo, la iglesia de Jerusalén pasaba mucha necesidad, porque la iglesia de Jerusalén estaba siendo de alguna forma azotada por el imperio romano. Y él dice, ustedes dieron más de lo que esperábamos. 2 de Corintios 8, 5 dice, dieron y no como esperábamos, sino que asimismo se dieron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Amén. Dios desea que tú y yo seamos contribuyentes para su obra. Y que principalmente entreguemos nuestras vidas. Entregues tu corazón al Señor. Porque si realmente tú das todo y no das tu corazón, para Dios no sirve. Para Dios no es del todo bueno. Dios quiere sobre todo nuestro corazón. En el Proverbios 23, 26 el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Amén. Los contribuyentes de la obra de Dios entregan primeramente su vida. Se dan a sí mismos. Te pregunto, ¿alguna vez has pensado que cuando pasen la cesta del alfolí, considerar tú meterte dentro de la cesta? Meterte dentro de la cesta. Eso fue lo que hizo Ana con Samuel cuando era un pequeño. Lo tomó después de haberlo destetado y lo llevó al templo y le dijo a Elí, ahí está, ya ve qué puedes hacer con él. Amén. Y Dios quiere eso de nosotros, que nosotros nos entreguemos por completo al Señor. Amén. Que nuestras vidas estén
rendidas en Él. Yo soy tuyo, haz conmigo lo que tú quieras. Primordialmente, para ser un contribuyente del Señor necesitas entregarte por entero. Amén, en el nombre de Jesús. La segunda cosa que podemos ver en la Escritura es que los que son contribuyentes del Señor no dan porque quieren dar. No dan porque tienen pasión. No lo hacen porque lo anhelan de lo profundo de su ser. Lo primero que lo mueve a hacerlo es la obediencia. Dios quiere que lo haga. Y como Dios quiere que lo haga, entonces yo lo voy a hacer. Amén. Mira, es maravilloso hacer lo que Dios quiere cuando uno tiene pasión para hacerlo. Sin embargo, aún teniendo pasión para hacerlo, haciendo la obra de Dios vas a resultar decepcionado. Porque todo el que hace espera algo como producto de lo que hace. Y a veces nuestras pasiones no son satisfechas cuando nosotros hacemos para el Señor. Y Jonás es un ejemplo de eso. Él lo hizo con todo su corazón. Entró a Nínive y le dijo: arrepiéntanse, que el juicio de Dios vendrá sobre ustedes en 40 días. Dios los va a eliminar a toditos. Y esa era su pasión. Y se sentó después a esperar, mirar por cumplida la palabra que había dado. Todo aquel que es profeta, ¿sabe? Todo aquel que comunica el mensaje de Dios, desea que en él suceda como sucedió con Samuel. Que ninguna de las palabras que da de parte de Dios caiga a tierra, sino que todas se cumplan. Es el deseo de todo el que habla la palabra de Dios. ¿Sabe? El Señor me dio este mensaje esta semana. ¿Y sabe cuál es mi expectativa con este mensaje? Yo no sabía que usted iba a estar aquí. Mi expectativa es que después de aquí usted salga empoderado, entregado y diciendo: ¿dónde está lo que tengo que hacer para el Señor para hacerlo? Pero sabe, esa no es la realidad. Esa no es la realidad. La realidad es que no todos respondemos al mensaje de Dios. Y nuestra pasión no se ve satisfecha. Sin embargo, el hacer la obra de Dios se hace por obediencia. Amén. Se hace por obediencia. Dios quiere que lo haga y por eso lo haga. Amén. Y esto debes hacerlo no solamente para usar tus dones, no solamente para dar tu dinero, sino también cuando vienes a la iglesia, cuando vienes a servir al Señor, cuando vienes a cantar, cuando vienes a adorar, cuando vas a orar. No debes hacerlo tanto por lo que sientes. ¿Sabe por qué? Porque tu carne no va a querer nunca. Siempre tu carne va a querer otra cosa. Debes hacerlo por obediencia al Señor. Amén. Debes hacerlo porque Él dice que hay que hacerlo. Y si Él dice que hay que hacerlo, entonces hay que hacerlo. El apóstol Pablo decía a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 9, versículos 16 y 17, él decía: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay, dice el apóstol Pablo, ay de mí si no anunciare el evangelio de salvación, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me es encomendada. Es decir, que debemos predicar el evangelio. Si nos gusta, si nos apasiona, bien. Pero si no nos gusta, el Señor dice: estás obligado a hacerlo. No nos gusta mucho esa imagen de Dios. No nos gusta mucho la imagen de un Dios que impone. Pero sabe, Él es Dios.
Y si los que deciden somos nosotros, entonces los dioses somos nosotros, no Él. Amén. Él es el Señor. Y hay cosas que debemos hacer para su obra, no tanto porque lo sentimos, no tanto porque lo queremos, sino porque obedecemos a lo que Él quiere que hagamos. La obra del Señor se hace por obediencia. Amén. Dile a alguien, la obra del Señor se hace por obediencia. Díseselo. Es por obediencia que se hace. No es por llamado, no es por pasión, es por obediencia. Amén. La última razón, la otra razón que consigo que tienen los contribuyentes de Dios es que contribuyen para Dios. ¿Sabe por qué? Porque están agradecidos. Amén. Contribuimos para Dios porque estamos agradecidos. Damos a Dios porque estamos agradecidos. Servimos a Dios porque estamos agradecidos con Él. Alguien que no ha entendido la muerte de Cristo en la cruz es alguien que no agradece. Pero cuando tú entiendes a un Jesús muerto en la cruz, a un Dios hecho carne, pisando la tierra, muriendo como el peor de los esclavos, por ti, no te queda otra que decir, Señor, dime qué hago. Que yo por lo que tú has hecho por mí, yo lo hago. Yo he descubierto una cosa de mí. Se la voy a confesar. Realmente el ministerio pastoral a mí me apasiona. La enseñanza es mi pasión. Sin embargo, hay algo que me apasiona más. Hay algo que yo no puedo ver desatendido. Y es la obra de Dios. Yo no puedo ver desatendida la obra de Dios. Porque a mí realmente yo me siento tan agradecido con Dios, con lo que Él hizo por mí, que yo siempre que pueda hacer algo para la obra de Dios lo voy a hacer, aunque no me corresponda hacerlo. Aunque no me corresponda hacerlo, como es la obra de Dios, yo lo voy a hacer. Porque me duele en el corazón la obra de Dios. Realmente yo no amo a la gente como quisiera amarla. La amo, yo le amo. Anhelo cada domingo verle. Quisiera ver las promesas de Dios cumplidas todas en su vida. Pero creo que más amo la obra de Dios. ¿Sí? Y una de las razones que consiguen los contribuyentes de Dios para contribuir a Dios es que se sienten agradecidos. Y como están agradecidos con Dios, hacen lo que hacen por Dios y para Dios. Y el otro criterio bíblico que hay es, y esta palabra es dura, realmente es dura, es que hay juicio de Dios para aquellos que somos indiferentes a su obra. El Señor dice en Jeremías capítulo 48 versículo 10, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Dios. Es decir, que si tú eres de Dios y a ti te importa un bledo la obra de Dios, entonces Dios dice, este debería estar reservado para ser quemado. Eso dice Dios. Porque es la obra de Dios. Amén. Y si no te importa la obra de Dios, entonces no te importa Dios. ¿Sabe? Porque el corazón de Dios está en su obra. Dios amó tanto su obra que no estimó a su propio Hijo, sino que lo entregó para rescatar su obra.
Amén. Dios amó tanto su obra que incluso hizo pasar a su propio Hijo por el lado oscuro de su fe. ¿Sabías que Jesús también tuvo un momento oscuro de su fe, así como la luna tiene un lado oscuro? Hubo un momento que Jesús dijo en la cruz: Eli, Eli, sabatini. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Justo en el lado oscuro de su fe. Ahora, teniendo esas cuatro verdades con respecto a los contribuyentes de Dios, los que aportan para su obra, vamos a meternos en la situación de la alimentación de los 5,000. Amén. Vamos a meternos allí y vamos a ver algunas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios que Jesús había venido desarrollando su ministerio, había enviado a los discípulos a predicar, le había dado poder, les había dado poder para sanar enfermos, para sacar demonios. Satanás caía del cielo cuando los discípulos andaban predicando. El reino de las tinieblas estaba conmocionado porque esos 12 andaban empoderados con el Señor. Amén. Y después que regresaron, ellos regresaron contentos y contaron y esto y lo otro. Y la obra del Señor cansa, agota el cuerpo. Todos los hombres de Dios mueren cansados, ¿sabes? Todos los hombres de Dios mueren cansados. Todas las mujeres de Dios mueren cansados. Porque hacer la obra de Dios cansa. Amén, agota el cuerpo. Y dice que Jesús se juntó con los discípulos y le dijo: vamos a irnos aparte, a un lugar desierto. Vamos a darnos una descansada. Dice, tomaron una barca y se fueron a un lugar desierto. Y la gente como que les olió. Fueron y llegaron allá donde estaban. Y no fue un grupo pequeño, dice que había una multitud. Había una multitud y ellos habían ido a descansar. Y Jesús podía haber dicho: no, está bien, no estamos atendiendo. Los fines de semana atendemos solamente provincia. No. Aún allí dice que Jesús salió y miró a la gente. Amén. Y para hacer la obra de Dios, para ser un contribuyente de su obra, lo primero que veo en la Escritura que debemos hacer nosotros es salir. Necesitamos salir para poder hacer la obra del Señor. Amén. Jesús dijo: y debes salir. Entre tanto que sigas encerrado dentro de tu caja, no harás la obra del Señor. Entre tanto de que sigo encerrado en mi caja, no haré la obra de Dios. ¿Y sabes cuál es mi caja? Mi caja es mi casa, mi caja es mi trabajo, mi caja es mi mujer, mi caja son mis gastos. Esa es mi caja. Y mientras que sigas metido en tu caja, no harás la obra de Dios. Necesitas salir de tu caja, porque tu caja es tu caja, no es la obra de Dios. Amén. Tus hijos son tu responsabilidad. Tu marido es tu responsabilidad. Tu mujer es tu responsabilidad. La obra de Dios es otra cosa, ¿sabías? La obra de Dios es otra cosa. Mira a tu alrededor. Mira para allá, mira para acá. Estos son obras de Dios. Y la miramos aquí. Y allá afuera también hay. También hay. Amén. Si te encierras en tu caja, no harás la obra de Dios. Jesús estaba cansado. Los discípulos estaban cansados.
necesitaron un tiempo de paz y se fueron a descansar. Y allí la gente fue. Y no se quedaron, Jesús no se quedó, Él salió. Amén. Él salió y miró a la gente. Amén. Para hacer la obra de Dios, nosotros necesitamos salir de nuestro ensimismamiento. Porque siempre tu dinero lo necesitarás para ti. Nunca te sobrará la plata, ¿sabes? Siempre para tus cosas vas a necesitar dinero. Nunca te sobrará el tiempo. Siempre tus cosas demandarán todo tu tiempo. Nunca tus fuerzas te sobrarán. Y dirás, wow, necesito salir a hacer la obra de Dios para liberar energía que tengo demasiada. No, tu casa, si tienes casa y si atiendes casa, sabes que la casa demanda energía como nada. A veces para nosotros los hombres la cosa es mantequilla. Salir de la casa es una bendición. Pero quédate en la casa para que veas. Lo que limpias en la mañana, a unas 2-3 horas tienes que volverla a limpiar. Siempre hay algo que hacer en la casa. ¿Verdad, hermanas? Amén, dicen las hermanas. Y uno de descarado llega en la noche y le dice a la mujer, yo no sé qué haces todo el día. Si estás en la casa, decimos. Amén. En nuestra caja, hermano, en nuestra caja siempre va a demandar todas nuestras energías. Todo tu tiempo, todo tu dinero, toda tu fuerza, toda tu atención. Tu caja te lo va a demandar. Y a menos que salgas de allí, nunca podrás hacer la obra de Dios. Amén. Porque para hacer la obra de Dios necesitas salir. Amén. Necesitas ver que se necesita dinero para la obra de Dios y decir, bueno, esto va a esperar para otro día y ahora voy a dar para esto, para la obra de Dios. Amén. Vas a decir, esto puede esperar, yo voy a irme a hacer la obra de Dios. Amén. Puedes decir, estoy cansado, mi cuerpo está cansado, pero bueno, dormir va a tener que esperar, voy a hacer la obra de Dios. Amén. Para hacer la obra de Dios necesitas salir. Amén. Dígale al que está a su lado, necesitas salir para hacer la obra de Dios. Amén. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículo 4, dice el Señor, no mirando cada uno por lo suyo propio. Dice el Señor, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Dios dice, no te preocupes solamente por ti. Dios dice, no mires solamente tus hijos. Dios dice, no mires solamente tu economía. Dios dice, no mires solamente tu casa. Dios dice, no mires solamente lo que tú haces. Dios dice, mira también a los demás. ¿Sabes por qué? Porque los demás son la obra de Dios. Amén. Los demás son la obra de Dios. Y creo que la parábola del buen samaritano es bien puntual para enseñarnos esto. Un hombre, está ya en Lucas capítulo 10, 25 al 37, dice, un hombre descendía a Jerusalén. Y dice, en el camino se consiguió a unos maleantes. Lo agarraron, lo golpearon y lo robaron y lo dejaron tendido en el camino, como muerto. Y dice, y por ese mismo camino descendía un sacerdote. Y por ese mismo camino descendía un levita. Y por ese mismo camino descendía un escriba. Y usted conoce toda la historia, ¿verdad que sí? ¿Y por qué ellos no hicieron nada?
Si ellos son hombres de Dios, si ellos están consagrados para su obra, porque ellos no hicieron nada. ¿Sabes por qué no hicieron nada? Porque ellos tenían otras cosas que hacer, pues. Ellos tenían otras cosas que hacer. Ellos estaban metidos, ¿dónde? En su caja, pues. Amén. El sacerdote tenía que ir a ministrar. De repente le tocaba su turno ofrecer incienso o expiación o qué sé yo. Vio la hora. La mujer le hizo las cachangas tarde. Dijo, no, es muy tarde si me quedo. Me va a agarrar la hora, me va a llamar la atención el sumo sacerdote. Me vas a decir, llega tarde, tortuguita, otra vez. No, yo no me puedo quedar. No me puedo quedar porque voy a quedar mal con el Señor. Tengo que llegar a la hora. Que el Señor lo ayude. Y sigue. Y eso mismo hizo el levita, y eso mismo hizo el escriba. Y eso mismo hacemos nosotros. Claro, no con hombres golpeados. Nosotros lo hacemos con otra cosa. Nosotros lo hacemos con la predicación del Evangelio. Ya va a haber tiempo de predicar. Y el tiempo pasa, y pasa, y pasa. Ya va a haber tiempo para servir. Ahorita estoy en otra cosa. Ahorita soy inmigrante. Ahora soy inmigrante y sabía. Trabajo, tengo cosas que hacer. ¿Sí? Ahorita no. Ahorita ando en mi caja. Jesús salió. Los discípulos salieron. Amén. En una encuesta que a principio de año leí, una encuestadora cristiana dice que las iglesias que actualmente hay van a decrecer este año. Y van a decrecer porque la llamada generación baby boomer son aquellas personas que son mayores de 70 años, se están yendo con el Señor. Y la generación que sigue somos más ensimismados. Somos los que damos menos. Somos los que menos contribuyentes somos. Porque tenemos nuestros planes, tenemos otras cosas que hacer. Esa generación de 70, 80 años eran los que decían, estas vacaciones, ¿cuánto nos toca de vacaciones? Nos tocan, pongamos así, 200,000 soles. Vamos a dárselo al Señor para su obra, para que se compre la casa para la iglesia. Vamos a mandarlo a las misiones, a la India o a África. Así hacía la generación de Doña Rosa. Amén. Así lo hacía. Necesitamos salir. Necesitamos salir. Necesitamos salir. Porque si no, un día va a venir la muerte a buscarte. Y te perderás la oportunidad de hacer la obra. Amén. Jesús salió. Vio las multitudes. No se pudo quedar así. No le dijo, no, estoy muy ocupado ahorita. No se pudo quedar así. Los atendió, sanó. Y lo siguiente que dice la Biblia es que dice que él tuvieron compasión de ellos. Amén. Y tú y yo, para hacer la obra del Señor, necesitamos tener compasión. Tú vas al cielo. ¿Puedes decir amén? Amén. Yo voy al cielo, gloria a Dios. Tengo varios puntos negros en mi ropa, en mis vestiduras blancas. Pero la sangre de Cristo la limpiará. Y me voy con Él. Pero hay muchos que no. Hay muchos que incluso no están seguros
Hay muchos que irremisiblemente irán al infierno por siempre y para siempre. Y nosotros a veces somos indiferentes a eso. Y nos importan más otras cosas. Otras cosas son más importantes que esas. Otras cosas son más importantes que la obra de Dios. Otras cosas son más importantes. Necesitamos tener compasión. Amén. Necesitamos amar en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué estoy haciendo esto? Hago esto porque le amo. Hermano, te amo en Cristo Jesús. Yo deseo de todo mi corazón que Dios te bendiga mucho, que su palabra se cumpla en tu vida, que tu familia crezca fuerte, se establezca, que tú puedas ser el hombre y la mujer que Dios quiere, que puedas desarrollarte y ser un ministra de Él. Y sabes, por eso yo estoy aquí. Yo no debería estar aquí. Yo no tengo necesidad de estar aquí, no lo tengo. Yo tengo una iglesia en Venezuela que siempre cuando me llaman me dicen, pastor, ¿cuándo te vienes? Pastor, necesitamos ayuda. Nadie aquí nos puede ayudar como tú nos ayudas. Yo tengo una mamá, el único hijo varón que tiene soy yo. Y estoy aquí porque tú eres la obra de Dios. Amén. Y te amo. Y entre tanto, Dios no levante a alguien o haga alguna otra cosa, yo voy a estar aquí. Y cada domingo voy a estar aquí. Y aunque a veces tenga que dormir solamente 2 horas o 1 hora por la noche, para poder estar aquí y darte una palabra de parte de Dios, después de haber orado, voy a estar. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama y porque yo te amo. Amén. Y hay cosas que tú pasas. Yo no quisiera que tú la pasaras. Si yo pudiera cambiar, si yo tuviera el poder de cambiar tu realidad con un chasquido de Thanos, yo lo haría. Si yo lo pudiera hacer, si yo pudiera hacer ahorita así, y que mi hermana Rosa, Ronecha, Manuel y Manuel Alejandro aparecieran en Estados Unidos, yo lo haría. Si yo pudiera hacer así, y el hogar de Stephanie y sus hijos pudieran estar seguros, yo lo haría. Si hacerlo así, podría ser que Lucio y Keada tuvieran una casa y su hijo pudieran tener todas las condiciones, yo lo haría. Pero como lo que puedo hacer es esto a lo que Dios me ha llamado a hacer, yo lo voy a hacer. Amén. Porque tú eres la obra de Dios. Necesitas ver más allá de ti. Necesitas ver más allá de tu caja. Necesitas ver más allá de tus propias necesidades, porque a tu alrededor hay personas, hay gente, está la obra de Dios que necesita ser amada. Amén. Necesita ser amada. La gente necesita que tú le ames. Amén. Que tus talentos sean ofrecidos allí por amor. Amén. Por amor, para que la obra de Dios se realice. Amén. En el nombre de Jesús. Y decía el apóstol Pablo, y no me importa que yo me acabe, yo sé que lo que yo estoy haciendo no me resultará beneficioso para mi cuerpo, yo lo sé. Yo sé que a la larga no me traerá ventaja, pero creo en la gracia de Dios. Creo en el Señor que dice que el que se ocupa de su obra, Él se ocupa de él. En una ocasión me dijeron que tenía lupus hace varios años. Y gracias a Dios todavía sigo aquí. Amén. Para ser un contribuyente de la obra de Dios.
Necesitas amar. Amén. Necesitas amar, necesitas amar. Necesitas salir de tu círculo y mirar a la gente con ojos de amor. Amén. Mira a alguien que no sea tu familia. Gira y mira a alguien que no sea tu familia. Gira y mira a alguien que no sea tu familia, que no sea tu esposa, que no sea tus hijos. ¿Sabes lo que él necesita de ti? Necesita que le ames. Yo sé que todos los que están aquí, que sobre la silla donde usted está un corazón que necesita ser amado. Amén. Necesita ser amado. Y tú y yo necesitamos, en el nombre de Jesús, amarle. Amén. Deme la hora, por favor. No sé si seguir. ¿Ah? 12:45. 12. Le digo una cosa más. Y para la próxima semana seguimos. En el nombre de Jesús. Si el Señor les permite. La otra cosa que dice la palabra. Que cuando Jesús vio a la gente. Los discípulos vinieron a él y le dijeron: Señor, la noche está llegando. Las cosas se están oscureciendo. Estamos lejos. El pueblo más cercano está lejos. Y Jesús le dijeron a Jesús: dile a la gente que se vaya. Dile a la gente que se vaya, porque no tenemos para darle. Dile a la gente que se vaya, que no hay. No hay, que se vayan. Además, donde se puede conseguir, estamos lejos. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse. Amén. ¿Sabes? Siempre que nosotros vemos nuestro alrededor, nos vamos a sentir limitados para dar para la obra de Dios. Siempre que tú veas tu casa y mires lo que te falta, vas a decir: yo no tengo plata para dar. Si yo no tengo, yo estoy aguja, como dicen. Estoy hasta aquí. Tengo deudas. No tengo tiempo, no hay tiempo. Fuerza no hay, yo vengo esmadrado, como dicen. No, yo lo que vengo es bien rato. Nada. Mire, ni dinero, ni fuerza, ni tiempo, nada. Mejor es que se vaya para otro lado. Amén. Eso dijeron los discípulos. Ellos vieron su entorno y dijeron: está haciendo de noche, no hay papa, estamos nosotros nada más aquí. Miren, la decisión más sabia es: hermano, vamos a orar para quedar despedidos. La decisión más sabia es: Señor, llévalos en paz y en bendición. Y Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse. Amén. Si miras tú alrededor, si miras todo lo que tiene que ver contigo, nunca te sentirás en condiciones de hacer la obra del Señor. Amén. Nunca vas a tener para dar. Nunca vas a tener tiempo. Nunca vas a tener fuerzas. Nunca. Y sabe, nosotros aquí muchos estamos bien, pero bien engañados por Satanás. ¿Por qué? Porque no tenemos nada. No tenemos tiempo, no tenemos dinero, no tenemos fuerza, no tenemos nada. Entonces, que el Señor te lleve, porque es mejor que el Señor te lleve. No debes estar aquí. No debes estar aquí, porque aquí eres un lastre que hay que llevar. ¿Está haciendo carga para el Señor? Pídele mejor que te lleve. Y es un engaño de Satanás. Semana pasada
que conseguí con un pastor. Nos saludamos, hola pastor, tiempo de no verte, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Y saben lo primero que me dijo? No me preguntó cómo está la obra, cómo está el Señor. No, ¿saben lo que me dijo? Fuerte la cosa, varón. No hay tiempo de nada. Mentira del diablo. Para la obra del Señor siempre va a haber tiempo, porque si no tuvieras tiempo para hacer la obra del Señor, entonces no deberías estar aquí. Amén. Si tú y yo hacemos un inventario del tiempo que pasamos en las redes sociales y ese tiempo lo invertimos en orar, wow, el reino de los cielos va a avanzar a paso de vencedores. Porque algunos de nosotros no tenemos tiempo para leer la Biblia ni para orar. Pero mire, no tire usted un sticker de esos graciosos al grupo de WhatsApp o al WhatsApp, porque enseguida usted mira así quién vio y enseguida, ahí está. O consigue la manito así. ¿Verdad que sí? La estadística dice que la persona común pasa 3 horas diarias metido en las redes sociales. Mientras que tú veas lo que está a tu alrededor, no vas a hacer la obra de Dios. No la vas a hacer. Siempre te va a faltar dinero, nunca tendrás tiempo, siempre te faltarán fuerzas, ¿sí? Y siempre pensamos en esto. Ya vendrá el momento. Ya vendrá. Voy a hacer esto y lo es. Después sí. Después sí. Y lo que no sabemos es que después hay otras implicaciones. Y hay otras implicaciones. Y hay otras implicaciones. Y así sucesivamente. Amén. Siempre va a haber cosas a tu alrededor que te tratarán de quitar para que tú hagas para la obra de Dios. Amén. ¿Sabe? La revista Forbes es una revista que lleva el registro de las personas que tienen mejores atributos en el mundo. Y una de las cosas que hace es registrar a las personas que tienen más dinero, a los multimillonarios, a las personas que ahorran más plata. Y el 1 de agosto del 2023, la revista Forbes registró que Elon Musk era el hombre más rico de la Tierra. Tiene dentro de sus cuentas bancarias, tiene un capital de 241.300 millones de dólares. Elon Musk tiene por lo menos 8 empresas internacionales que trabajan en todos los países del mundo. Es sudafricano. No es europeo, es sudafricano. Dice que el segundo después de él, Elon Musk tiene 52 años. El segundo después de él es un hombre llamado Bernard Arnault, francés. Lo llaman el empresario de los ricos. En sus ahorros tiene 226.800 millones de dólares. Es el dueño de la fábrica de perfumes Christian Dior. El tercero de ellos es un vendedor. Bernard es francés. El tercero de ellos es Jeff Bezos. Jeff Bezos es el hombre que hizo riquezas vendiéndole las cosas a otro. Es el dueño de Amazon. Y entre sus riquezas tiene 156.300 millones de dólares. Ahora, estos hombres que tienen tal cantidad de plata y son reconocidos a nivel mundial, no solamente como multimillonarios, sino como también filántropos. Filántropos llaman a las personas que utilizan sus recursos para el bien de otros. Estos hombres son los que menos dan
para las personas. Y eso dice que cuando tú más tienes, más difícil se te hace para dar. Amén. A veces nosotros esperamos, cuando tengas más tiempo, mentira, no vas a tener más tiempo. Cuando tengas más tiempo, te vas a comprar un hámster y vas a tener que atenderlo. ¿Sí? Cuando tengas más dinero, te vas a comprar un iPhone de última generación. Y entonces te vas a dormir allí. Cuando tengas más tiempo, entonces vas a ser más viejo. Vas a decir, ay, no puedo, me duele la cadera. ¿Sí? Cuando tengas más tiempo, no vas a poder hacerlo. Porque siempre van a surgir cosas que te van a impedir hacer la obra del Señor. Amén. Entonces, debes dejar de ver las cosas que están a tu alrededor si quieres hacer la obra de Dios. Le comparto algo. Yo soy el resultado del ministerio del Señor. Cuando yo comencé a hacer esto, la primera vez que me pusieron a predicar en la iglesia, yo venía en el mundo, yo cantaba. Antes de ser cristiano, yo cantaba. En los lugares nocturnos, ahí me defendía. ¿Sí? Desde niño estaba en la escuela, en el liceo, en el colegio, cantando. Y ahí me defendía. Pero cuando llegué a la iglesia, alguien dijo, tú debes predicar. ¿No? Sí, predica. Como yo estaba haciendo cursos que estaban haciendo, bueno, voy a predicar para él. Y me pusieron a dos hermanos a evaluarme. La hermana Eumelia de Mirabal, más rígida que un bloque de cemento. ¿Sí? Y otro hermano allí, creo que era el hermano Miguel Machado. Y me lo sentaron hacia adelante. Y me pusieron a hablar de los frutos del Espíritu. Yo mezclé frutos con dones, con los dones espirituales, con los frutos de la carne, con los frutos del paraíso. Hice toda una tisana, una ensalada de frutos. Y yo ahí predicando, y cuando yo veía así, donde estaban los hermanos, la hermana Eumelia de Mirabal hacía así. Y el hermano Miguel Machado con aquella carabina me decía. Después que yo tenía como 10 minutos allí, yo decía, Señor, que pase rápido, que pase rápido, que pase rápido. Y lo que pasa era que no había puertas por detrás, porque si hubiera habido una puerta por detrás me salgo. Me salgo. Yo no tenía hábitos de lectura cuando llegué a la iglesia. Yo siempre me había valido de lo más rápido. Yo no leía. Yo era desordenado, etcétera, etcétera. Si yo hubiera descansado en las capacidades que yo tenía, yo me sentía, le comparto esto, siempre me gusta hablar de esto, será porque estoy enamorado. Yo me sentía tan incapaz que yo no quería decirle a Nancy que ella me gustaba. Me sentía tan incapaz que yo decía, ella no merece a alguien así. Yo sabía que le picaba el diente. Yo sabía. Claro, pues usted sabe, uno tiene ese detector que dice, sí. Y yo decía para mí, no, ella merece un mejor hombre. Ella merece alguien profesional, alguien que tenga posición. Ella merece eso. Ella no me merece a mí. Si no hubiese sido porque la esposa del pastor habló conmigo, yo no le digo nada. Yo tenía muy bajo concepto acerca de mí. Porque realmente estaba escaso de muchas cosas. Pero sabes, después que llegué al Señor, después que comencé a meterme con la obra de Dios, para gloria de Dios, hay muchas iglesias, muchos pastores en Venezuela que me quieren con ellos en su iglesia. Hay muchos pastores que me invitaron a ser pastor en República Dominicana, en Panamá. En coordinar una plantación de 2000 iglesias en Latinoamérica. Y eso no lo digo para gloria, hermano. Lo digo delante del Señor. El Señor lo sabe. ¿Y sabes por qué fue resultado eso? Por haber invertido
aquello poco que había en la obra del Señor. Amén. Si comienzas a ver lo que está a tu alrededor, nunca vas a hacer la obra de Dios. Si comienzas a ver la mujer que tienes, los hijos que tienes, el tiempo que tienes, si comienzas a ver eso, nunca vas a ser un contribuyente de la obra de Dios. Realmente hay personas que a mí me sorprenden, que a veces no vienen a la iglesia, que a veces paso semanas sin verle el rostro. Cuando me llega un mensaje diciendo, Pastor Juan, aquí está una ofrenda para usted. Aquí está mi ofrenda, mi diezmo. Y eso me dice, wow, esta gente está de alguna forma comprometida a ser un contribuyente de la obra de Dios. Amén. Si comienzas a ver lo que tienes, no vas a dar, nunca vas a dar, porque siempre vas a necesitar. Ahora, si tú sigues pensando así, nunca vas a poder servir. Amén. En el nombre de Jesús. La Biblia dice, con esto concluyo, que Pedro, cuando el Señor lo llamó, estaba el Señor caminando sobre el mar, Pedro le dijo, Señor, ¿eres tú? Y el Señor le dice, soy yo. Pedro le dijo, si eres tú, dime que vaya, pues. Y el Señor le dijo, ven, pues, ven. Dice que Pedro sacó el pie de la barca y comenzó a caminar. Y dice que cuando comenzó a caminar, que comenzó a sentir la brisa del mar y comenzó a escuchar el sonido de las olas, dice que tuvo miedo y comenzó a hundirse. Así mismo tú y yo, si nosotros comenzamos a ver los precios de las cosas, si nosotros nos ponemos a ver la situación económica, si nosotros nos ponemos a ver el tiempo, ¿sí?, la hora, esto, lo otro, no vamos a hacer la obra del Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Y sabes, el Señor quiere que tú y yo seamos contribuyentes de su obra. Amén. En el nombre de Jesús. Quisiera animarle a que oremos. ¿Por qué no oramos al Señor? Vamos a orar a Dios. Y yo le invito a que, si usted no lo ha hecho, lo haga.